Dicen que la inteligencia artificial va a reemplazar a los programadores. Yo creo que es justo al revés. Por primera vez en la historia, cualquiera puede construir software, incluso tú. No necesitas saber programar, no necesitas experiencia técnica, solo necesitas tener una idea y saber cómo hablar con la IA para convertirla en realidad. En esta serie te voy a enseñar a construir una aplicación completa con herramientas modernas y sin teclear una sola línea de código. Empezamos. Muy buenas, vamos ya con la clase número 11 y seguimos avanzando en el plan de implementación que teníamos. Ahora vamos a, pues una vez que ya hemos solucionado los problemillas que teníamos con el modo Kanban para poder arrastrar las tarjetas de una columna de estado a otra, lo que vamos a hacer es pues completar la fase 2.3, que es implementar las vistas de calendario y vistas de listas, según tenemos en este documento del plan. Si llegas a este primer vídeo, pues no vas a entender nada porque es continuación de una serie. Esta serie ya tiene 11 vídeos con este y deberías empezar a verla desde el principio. Muchos me habéis preguntado en los comentarios que estáis deseosos de ver lo que se puede llegar a hacer con este tipo de técnicas de desarrollo. En definitiva, el cielo es el límite. No tenéis por qué limitaros o pensar que solo se puede hacer un tipo de aplicaciones. Lo que es Vibe Coding, que se trata de utilizar un agente de IA para que programe por vosotros, para que implemente el código, no tiene límites. Os va a permitir hacer aplicaciones, integraciones entre aplicación, plugins, APIs, servidores MCP, agentes IA. O sea, no hay límite. Por eso esta serie no tiene un principio y un fin. En septiembre pues pienso combinarla con contenidos de IA generativa, seguir con ConfigUI, con otras herramientas de generación de imagen que tanto os gustan en el canal, pero esta playlist de aprender a programar o incluso algunas mentorías en las que estoy pensando, pues no tienen fin. Y aquí pues que podáis sacar negocio de este tipo de trabajo depende de la idea que tengáis, qué problema y qué solución le pone al problema vuestra idea. Y si tenéis una aplicación, una plataforma como Software as a Service o como suscripciones que solucionan un problema, pues ¿por qué no vais a hacer negocio? Perfectamente podéis hacer negocio a través de soluciones que implementéis vosotros mismos. Seguimos con el plan y le digo que, pues que vamos a copiar aquí y le voy a decir que vamos a completar la fase 2.3 y en este caso pues vamos a ir a el dashboard. Nos dice que va a implementar librerías de Full Calendar Call, Daygrid, Integration, TimeGrid. Le digo Room y esto pues va a instalar las dependencias de Node.js dentro de la parte del frontend. Ahora va a crear la página de vista de calendario. Recordad que en el episodio anterior tendríamos la vista de Kanban, que sería esta, pues quizá a lo mejor va a añadir vistas a la barra de navegación o bien poner aquí, si hay varias vistas, a lo mejor pone un desplegable para que esté Kanban, calendario, vista de lista, porque aquí tenemos pues el calendario, la lista y como veis pues es un componente para cambiar entre vistas que tenga una persistencia de la vista preferida y actualizar la navegación con enlaces a esas vistas, ¿no? Eso sería el trabajo. Primero vamos a implementar la vista de calendario, que tendrá calendario mensual, tareas como eventos, filtros por proyecto y usuario, crear tarea desde calendario, integración con API existente y luego vista a lista, que es pues lista compacta de tareas, agrupación por proyecto, filtros y ordenamiento, acciones rápidas, integración con API existente. Este punto es común, que es realmente el API, es el API REST que vincula con el backend. Ya ha creado la vista de calendario, que como veis aquí tiene calendar. Hay algún errorcillo del intent, pero no parece que considere que es importante para la ejecución. Ahora veremos si sí o si no. Una vez que cree la vista de lista, que supongo que una vez que termine me creará aquí otra carpeta nueva, como veis aquí el list, y dentro de esta carpeta pues el page. Y una vez que ya tiene la lista de calendario y la lista de vista,
que también tiene algunos errores del linter. Estos sí los considera importante y los va a corregir. Como veis, aquí está en rojo, aquí dice 6 linter errors, y cuando los corrija pues no debería haber linter errors, y lo ideal es que esto pasará a estar en azul, igual que está aquí o aquí. Aún le quedan 3. Va a seguir insistiendo en corregir esos errores. Una vez que considera que ya no hay errores críticos para la ejecución, crea el selector de vista. Aquí ha generado el error. Vamos a ver si se da cuenta. Y al actualizar la navegación para incluir el selector de vistas, pues ha debido meter la patilla en algún sitio, y aquí pues supongo que no se ha dado cuenta del error, por lo tanto hay que copiárselo y pegárselo, interrumpir para que haga la mejora, y después ya le pediremos, cuando esté todo comprobado de que todo funciona bien y no da ningún error, le pedimos que actualice el documento. Si no, él pues entra ya en una dinámica. A veces esto es como un caballo desbocado y hay que tirar bien de las riendas y frenarle para que no haya problemas, ¿no? Aquí seguimos teniendo, vamos a ver si ampliamos esto, pues tenemos aquí un tema en calendario, tenemos un error, vamos a llevarlo ahí, a ver por dónde va. Entonces, no actualices aún el documento, déjame que compruebe que todo está perfecto y terminemos bien el selector de vistas y las nuevas vistas, y una vez que yo te avise ya actualizas el documento. Voy a copiar aquí, porque si no él va a intentar siempre que termina actualizar el documento de las tareas. Esto veréis que su comportamiento, el comportamiento del agente, que no es muy transparente en cuanto al LLM que está usando en cada momento por debajo, pero se nota que unas veces se comporta de una manera porque le tienes que pedir tú que actualice el documento, y otras veces está loco por actualizar el documento como si quisiera terminar para que le dejes en paz y cogerse unas vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es corregir y pulir esta serie de errores. Hay una vista de tabla que no estaba prevista en los... voy a cerrar aquí para tener acceso al backend. Aquí ya actualizado, pero en calendario estaba listas, pero no estaba el selector, la vista de tabla. Aunque, bueno, no sé, parece que sí lo ha creado bien. Propone instalar algunas dependencias. Ahora parece que sí. Kanban, calendario y lista. Ha quitado la vista de tablas. Voy a hacerle una captura de pantalla para que vea cómo ha implementado el selector de vistas. Fíjate cómo has implementado el selector de vistas en la barra de navegación. Realmente es una implementación horrible, y debería ser un selector que fuera una lista desplegable o que estuviera implementado de otra manera, teniendo en cuenta que el diseño actual de la aplicación. Pues ahora va a cambiar el diseño. Lo vamos a ver cambiar dinámicamente en la barra de navegación, porque como el servidor de Nest está ejecutándose, en cuanto actualice la página, el fichero, pues va a cambiar el selector aquí. Efectivamente, ya lo tenemos, y ha vuelto a implementar la vista de tabla, que está bien, que es la vista habitual, el Kanban, calendario. Aquí tenemos las tareas en el calendario y la lista de tareas. Aquí tenemos que en el calendario está como en modo oscuro. Está todavía terminando la integración aquí, pues le ha puesto el vista aquí. Vamos a ver si se da cuenta de que el calendario lo ha implementado solo en modo oscuro y está ahora con la vista de móvil. Vamos a ver cómo se ve esto en móvil. Aquí tenemos la vista de tabla, la vista de Kanban, la vista de lista y la vista de calendario. El widget de calendario solo está implementado en modo oscuro, y cuando el tema está en claro debería estar también en claro. Pues ya lo tenemos ahí. Vamos a ampliar los controles del calendario, también deberían estar en modo claro. En esta parte de aquí veis que hay ficheros que están en rojo, que tienen algunos errores del linter, que no son graves, que no son críticos para la ejecución de la aplicación, pero si queremos optimizar y quitar estos errores, pues le tenemos que pasar el archivo a Cursor y
que haga la depuración para quitar esos errores. A ver si termina con esto, que sería lo último, y ya tendríamos terminado el TView reutilizable, navegación entre las vistas, indicador de vista activa integrado en la navegación del desktop. Aquí está, pues si estás en Dashboard, que aquí ha metido un elemento más. Fijaros que ha cambiado el nombre a la aplicación para que tenga más espacio y que quepa. Y es verdad que hasta que no estás en tareas, no implementa el selector de la vista, como dice aquí, solo visible en la página de tareas. Entonces, si estás en proyectos, no tienes un selector de vistas, pero si estás en tareas, sí, que es muchísimo más coherente, ¿no? Aquí me da la sensación de que se está trabando. Voy a parar. Voy a decirle que estos controles del calendario están en modo oscuro. Los controles del calendario que te muestro en la captura de pantalla siguen en modo oscuro, aunque el tema que tengo elegido ahora es el claro. Vale, aquí estábamos hablando de que el selector de vistas, componente de View Selector, reutilizable, navegaciones de todas las vistas, indicador de las vistas. En algún momento he leído yo aquí persistencia de las vistas, pero luego en la actualización pues lo ha cambiado. Entonces, bueno, ya ha cambiado aquí esto. Pero si vamos, por ejemplo, a proyectos y volvemos a tareas, vemos que aquí está tabla cuando yo he seleccionado calendario. Si quito otra vez a proyectos y volvemos a tareas, aparece tabla. Esto no es persistente porque siempre me lleva a la vista por defecto. Entonces, aquí lo que le voy a recordar es que trabaje la persistencia, porque era algo que teníamos en la planificación inicial del selector de vistas. Vamos a dejar que termine con los estilos. No has implementado la persistencia en las vistas. El selector de vistas debe memorizar cuál es la selección de usuario, aunque nos vayamos a otra parte de la aplicación. Me dice que va a implementar la persistencia usando el Local Storage para que recuerde la vista. Local Storage es una memoria que se guarda en el almacenamiento del navegador del usuario en la máquina cliente. Cuando hablo de la máquina cliente, una arquitectura cliente-servidor, el servidor está en un VPS en Internet y la máquina cliente es tu ordenador que está ejecutando la aplicación a través del navegador. Entonces, dentro de tu máquina cliente, el navegador dispone de un espacio en tu disco duro y uno de esos espacios está reservado para guardar las cookies y variables de entorno y de variables de aplicación, como puede ser el selector de vista, ¿no? Entonces, si ahora está seleccionado y si yo selecciono calendario y ahora me voy a proyectos y luego vuelvo a tareas, pues sigue el selector de vistas, está guardando la vista de calendario, pero la vista no está sincronizada con el selector. El selector de vistas ahora es persistente y guarda la opción seleccionada por el usuario, pero no está sincronizado con la vista y aunque pone vista calendario, me sigue mostrando la vista de tabla, que es la vista por defecto de la aplicación. Y debería mostrarme la vista que realmente el usuario ha seleccionado. Yo creo que aquí para la versión 3, aquí ha generado un problema, a ver si se da cuenta y lo corrige. El sistema de reportes y gráficos creo que vamos a posponerlo para después de la fase 5, donde vamos porque no tiene sentido tener reporte y gráficos de una aplicación que tiene tan poca información. Entonces vamos a implementar la fase 5, que es crear datos de prueba. Fixture de Django, los fixtures de base de datos, pues son las... Ahora sí. Ahora ya vamos a ir, por ejemplo, a proyectos y cuando volvamos a tareas tenemos la vista de calendario. Si yo le digo que quiero Kanban y voy a proyectos, cuando vuelva a tareas está en Kanban. Ahora sí hay una verdadera persistencia tanto del selector de vistas como de la vista que corresponde a la vista seleccionada dentro del selector de vistas. Entonces, bueno, está terminando la implementación para dejarla robusta, pero ya sí ha cogido la idea. Os estaba diciendo que creo que vamos a implementar la fase 5 para tener los fixtures. Fixtures son dataset de pruebas para una base de datos. Es código que lo que hace es poblar la base de datos con datos de prueba.
Entonces, vamos a crear pues, usuarios de prueba, proyectos de prueba, tareas de prueba, comentarios de prueba, historial de cambios, datos con relaciones coherentes. Se va a crear un fichero que se llama load_test_data, que es un script de gestión dentro de la gestión que se ejecuta con manage_pi de Django, y va a crear datos realistas y variados, relaciones coherentes y script para limpiar y recargar los datos. Después va a hacer una optimización que sea lazy load de componentes, memorización de componentes, optimización de queries, de bounds en búsquedas y virtualizaciones de las listas largas. Vamos a implementar solo la parte del 5.1, de la fase 5, porque esta fase de 5.2 de optimización la vamos a hacer al final. Entonces, bueno, pues aquí somos, digamos, nosotros los que tenemos la opción de o bien decirle que implemente la fase 5.1 o bien modificar este documento de planning copiando y quitando la estructura de tareas que necesitamos y ordenarlas. O bien le podemos decir que haga un cambio en la planificación anteponiendo la fase 5.1 a la fase 3. Y de esta manera pues lo reorganizará y quedará el histórico para que luego un programador pues, sepa que la fase 5.1 se hizo antes que la fase 3. Entonces, me gustaría que hicieras un cambio en el documento de planificación de frontend y movieses la fase 5.1, que es la generación de datos ficticios, a la parte de la fase 3, al principio de la fase 3, anteponiendo esta fase 5.1 a la fase 3.1 actual. Vamos a poner aquí un puntito, otro puntito y otro puntito, para que no haya lugar a equivocaciones. Ahora está reorganizando, modificará el documento, está modificando la fase 3.1 y de esta manera pues nos evitamos tener que andar nosotros con copia, pegar, renumeración de partes, de fases y demás, sino que ya pues lo va a generar él. Y ahora cuando le digamos pues que lo vamos a hacer en este mismo vídeo, vamos a generar los datos de prueba y ver cómo en esos datos de prueba, en el dashboard, que luego habrá que corregir, que veis que no tiene hover, que no se indica de ninguna manera visual que el ratón está por encima de esas opciones. Luego lo corregiremos. Esto es algo que ha perdido en una de las implementaciones y que es algo normal, que a lo largo de iteraciones se pierdan cosillas que antes funcionaban y que luego dejan de funcionar por algunos cambios. Por eso es vital hacer una fase de prueba visual o incluso dejárselo a otra persona que no haya visto la aplicación y que os dé feedback de todas estas pruebas en la fase beta del producto, ¿no? Bueno, pues aquí está cambiando, modificando también aspectos, ya está reorganizado el planning del frontend, por lo tanto, aquí vamos a ver cómo ha dejado las tareas. En la fase 5.1 simplemente ha quedado organización, que está muy bien, y en la fase 3 ha metido, vale, pues continúa con la implementación de la fase 3.1. Ahora se irá seguramente al backend y dentro del backend empezará a generar pues estos ficheros de load_test_data que contendrán pues todos estos objetos para cada uno de los modelos, modelo usuario, modelo proyectos, modelo tareas, comentarios, historial de cambios, y lo que va a hacer es un script que ejecute migraciones y comandos de base de datos, Python, porque recordar que Python maneja la base de datos a través de un ORM, que es un Object Relational Model, que no estamos utilizando SQL para hacer el acceso a la base de datos, sino que estamos utilizando el ORM de Django. Por lo tanto, se está planificando, está investigando lo que debería hacer para que estos scripts generasen, esto se llama poblar o en inglés populate, poblasen la base de datos con todos los datos que después nos van a permitir validar la implementación de los informes gráficos que tenemos en el punto 3.2. Así que creo que en este vídeo, en la clase 11, vamos a terminar de introducir los datos de prueba, comprobar que todo es correcto y que los datos de prueba están bien implementados y se reflejan en el interface.
Y una vez que lo tengamos, pues en el vídeo, en la clase 12, vamos a empezar con la implementación de los reportes. Vale, va a crear los fixtures de Django para generar datos de prueba realistas y variados. Ahora va a revisar los modelos para entender la estructura de los datos. En vez de memorizar, lo que le resulta más cómodo a la gente es acceder a la base de código y volver a revisarlo. Va a revisar la configuración de Django para entender los modelos y va a hacer un directorio que se llama fixtures. Y esto, pues, lo va a realizar a nivel de proyecto. Ahora sí, esto lo ha creado aquí, que no es el sitio. Por lo tanto, a ver, donde se está centrando, está perdido, no sabe dónde está. Yo creo que este se lo vamos a quitar manualmente. Y ahora ya sí, ahora ya está generando en fixtures, está generando el user JSON, que son los datos de usuario ficticios. Y después hará un script que coja estos JSON y los inserta en la base de datos. Vale, ya ha creado en el fixture user JSON. Ahora irá a crear seguramente el proyecto, un fixture para proyectos. Está creando también el fixture para tareas, también para comentarios, y hará lo mismo con el histórico de tareas. Y con este JSON pues terminamos lo que es la parte de fixture con el historial de cambios. Ahora va a hacer un comando en el Task Management Project, que esto estará aquí. Creará un directorio Management, y dentro de Management Commands va a crear un fichero Python que meterá el fixture que ha creado en el fichero JSON de las tareas dentro de la base de datos. Como ponía en el fichero de planificación, el load test data lo va a crear en tareas, va a crear esto mismo en proyectos, va a crear esto mismo en usuarios. Porque la implementación de user, project y tareas la hemos hecho en aplicaciones distintas, por lo tanto tiene que, como framework de Django es modelo vista controlador, dentro de cada aplicación se repite la misma arquitectura y la misma estructura de ficheros que en todas las aplicaciones. Dice que ahora va a crear un script adicional para generar más datos de prueba de forma dinámica. Ha creado el load test data y ahora generate test data. Lo tenemos aquí. A ver por dónde continúa ahora. Ahora va a añadir una librería que se llama Faker, que fake significa falso. Y lo que va a hacer es, esta librería pues va a crear, se va a encargar de la gestión de estos fixtures para que, bueno, pues para que se creen estos datasets que son ficticios para demo. Ahora, si no queremos reconstruir el contenedor, tenemos que ejecutar el comando pip para instalar la librería Faker. Está cambiando el README. Vamos a ver si después del README continúa con la ejecución del pip dentro del contenedor. Si no queremos hacerlo por el pip dentro del contenedor, habría que hacer un docker build del contenedor de Django. Yo prefiero que ahora lo haga en pip porque durante el desarrollo tardas menos, instala la librería, luego cuando tienes que hacer una instalación completa, pues lo haces. Aquí me está diciendo ya que va a cargar el load data, pero yo le voy a decir que si no debe instalar la librería Faker con el pip dentro del contenedor antes. No deberíamos instalar la librería Faker con el comando pip dentro del contenedor Docker antes de ejecutar los comandos de control que instalen los fixtures. Esto es pip. Esto yo lo sé porque, bueno, pues porque estos errores de instalar antes una cosa que otra me han pasado muchas veces. Yo ya he construido varios proyectos con esta tecnología, con Cursor, y bueno, pues la experiencia de que te pase esto, pues al final te pone en alerta y vas dejando de tener una confianza ciega en el agente y entendiendo que él puede pensar que el siguiente paso es un determinado paso cuando necesitas hacer un paso previo debido a que está utilizando una dependencia que
En un momento dado, pues necesitaría, ya estés en entorno local o ya estés en Docker, necesita un pip para instalar esa dependencia, o bien hacer un pip del requirements completo, o bien hacer un pip de la librería Faker exclusivamente. Pero si no, pues si necesitas el Faker para poblar la base de datos con los datos de los fixtures, pues lo suyo es que la tengas instalada. Pues aquí tenemos el comando que nos instala el Faker dentro del Docker. Esto yo creo que con Backend está cambiando el nombre, no es Backend, es Web 1 me parece que se llama. Entonces aquí con el Docker Compose App está intentando levantar, pero no es eso. Vamos a hacer un Docker PS. Al ejecutar el comando en el chat, él entiende que quieres ejecutar el comando y te propone otro mensaje que ejecuta el mismo comando que tú le has dado, pero te permite ejecutarlo así. Ahora se va a dar cuenta del nombre que tiene el contexto y ya aquí lo pone en web y le decimos que instale el pip, este output del log CS de la instalación de Faker, y una vez que ya ha ejecutado esto, ahora nos va a dar la ejecución del load test data dentro del contenedor, que era como lo necesitamos. Entonces está ya dando el log, cargando, limpiando modelos. A ver si aquí se ve, ya veis que hay más tareas pendientes, ya empieza a haber documentación de pruebas, datos de pruebas, ¿no? Vamos a poner el otro fixture de user projects y demás. Aquí ha habido un error. A ver si modifica el script y nos pide que lo volvamos a ejecutar. Volvemos a ejecutar el comando. Ahora sí, está generando. Aquí, en la administración del gestor de proyectos, si cargamos aquí con admin 123, a ver, porque es posible que haya cambiado, es el administrador, pues era admin 123. Vale, que está ejecutando todavía el servidor. Aquí sobra la S, admin 123. Bueno, ha debido a lo mejor tocar la base de datos y ya no tengo ese usuario. Pero bueno, está actualizando la planificación. Vamos a ver cómo ha afectado. A ver si podemos cargar desde aquí. Y esto es admin. Y aquí era admin 123. No, pues ha debido modificar con el fixture, ha debido modificar el superusuario. Antes de continuar con la implementación de los reportes y los gráficos, necesitaría comprobar que el superusuario admin con password admin 123 sigue activo, porque me da la sensación que después de los datos de prueba, pues no puedo hacer login con esas credenciales. Vamos a ver qué me dice. Vamos a cambiar las credenciales con ese comando. Vamos a ver si ahora sí deja entrar. No, es que no tengo claro que sea. Voy a pasarle esto. Vamos a ver si ejecutamos. No, es que está dando errores de código extraño en la consola. Por eso lo está ejecutando el. Vamos a ver si. Aquí me está diciendo los usuarios que son administradores. Y ahora vamos a hacer un run del cambio de password. A ver si ahora que ha cambiado el password. No me deja loguearme. No quiero entrar desde el frontend. Lo que quiero es tener acceso a la administración del backend, como siempre tenemos dentro de un proyecto Django. Una vez que has ejecutado los fixtures, el usuario admin con password admin 123 parece que no consigue loguearse dentro de la aplicación como superusuario, y me gustaría tener acceso a la parte de administración de Django desde localhost 2.8000/admin para poder acceder a la administración del backend. Creo que es admin 123 con mayúscula. Eso es, que me está fijando aquí en que es admin 123 con mayúscula. Entonces, por ejemplo, pues users. Ya tenemos aquí 11 usuarios, como nos decía. Proyectos, pues ya hay unos cuantos proyectos. Comentarios, pues también hay comentarios. Todo lo que han instalado los fixtures, pues ahora podemos
llevar aquí. Ya está resuelto el problema del usuario. El problema era que el password estaba mal escrito. Veo desde el frontend que se actualizan los proyectos, pero entiendo que los proyectos están asociados a usuarios y que el usuario administrador solo tiene acceso a un proyecto, aunque veo que han crecido las tareas y por lo tanto es suficiente para validar que los datos de prueba que has introducido pues son correctos. Voy a intentar loguear desde el frontend con otros datos de usuario. Me gustaría que me dijeras qué credenciales y password puedo utilizar para probar otros usuarios ficticios que has creado en la aplicación. Vamos a cerrar aquí. Aquí vamos a poner María García y todos con la password test123. Aquí tiene 2 proyectos, 12 tareas, 9 tal. Vamos a salir de aquí a Ana Martínez o Carlos Rodríguez, también con password 123, test123, 2 proyectos, 11 tareas y demás. Si vemos aquí la lista de tareas, pues tenemos que hay distintos estados. Con esto podemos hacer ya el paso a continuar con los reporters, porque de esta manera vamos a poder manejar todo lo que es este dato de prueba para ver las gráficas y todo sin problemas. ¿Te gustaría que procedamos con la implementación de los gráficos? Pues eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de esta semana. Espero que te haya gustado tanto como a mí hacerlo. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, dale a la campanita para estar informado de cuando publicamos nuevos vídeos. Déjame un pulgar hacia arriba para ayudarme a difundir el contenido y síguenos en redes sociales para más tips y consejos como este.